Bueno, entonces ahora vamos a empezar con el capítulo 6 del libro de Cengel, cuarta edición, transferencia de calor y masa, y en el cual aborda la parte de mecanismo físico y físico de la convección. Aquí me voy un poquito rápido en este capítulo, ¿por qué? Porque luego la parte matemática, también el libro de Cengel es complicado, no es tan fácil, pero bueno, entonces yo no me voy a ir con la parte matemática complicada, sino nada más, al igual y abordo las ecuaciones y lo que se obtiene, ¿no? Para no meterme en la parte matemática tan complicada. Pero bueno, entonces aquí tenemos la parte de la convección forzada. Eh, por ejemplo, hay un agente externo cuando se tiene una convección forzada, ¿no? Y también para transferencia de masa. Sí, tenemos convección forzada y convección libre. Entonces aquí, por ejemplo, te tiene una velocidad del aire de 5 metros sobre segundo, que antes del ventilador la velocidad es igual a cero. Luego está bien, por ejemplo, este fenómeno también luego lo utiliza mucho Cengel en mecánica de fluidos. Bueno, entonces aquí está el aire. Va a haber, aquí tenemos la temperatura de 50 grados centígrados. Aquí, por ejemplo, tenemos una temperatura ambiente de unos 20, 25 grados centígrados. Y va a haber una disipación de energía o de calor. Aquí nada más la diferencia con respecto al libro de Cengel o la nomenclatura es que tiene el puntito, ¿no? Pero bueno, es nada más le quitamos el punto y es similar a lo que hemos visto anteriormente. Convección libre o natural. Esta también se conoce como libre o natural, ¿no? Entonces aquí es el aire, va a haber un flujo de energía, aire caliente elevándose, y esto es por diferencia de densidades, que era lo que les decía también en la parte del calentamiento de agua, pues por diferencia de densidades se va a calentar, ¿no? No se va a calentar por placas ni nada por capas ni nada por el estilo. Y esto ya lo habíamos visto anteriormente. Aire, no hay corriente de convección. Aquí cabe mencionar que la conducción, al igual que la difusión, se debe conocer la distancia donde ocurre la transferencia de energía, a diferencia de la convección, ¿no? Ya sea forzado o libre. Bueno, entonces transferencia de calor a una superficie. Esta es la figura, ¿no? Ahora, aquí tenemos la expresión que nos va a servir para definir el fenómeno de transferencia de calor, que es la ley de enfriamiento de Newton. Esta, aunque no la pongo aquí, ley de enfriamiento de Newton, que está en términos del coeficiente de transferencia de calor, es el coeficiente, bueno, todos aquí está, ¿no? Este es el coeficiente de transferencia de calor por convección, tiene unidades de watts sobre metro cuadrado grados Celsius, para que multiplicar por la diferencia de temperaturas, que es la temperatura en la superficie, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, ¿no? Aquí nada más, fuera la temperatura de superficie y temperatura, por ejemplo, ambiente, que fuera, o la del fluido, 25 grados centígrados, por ejemplo. ¿Vale? Lo suficientemente lejos de la superficie. Ahora, este es el flux y este es, que también lo podemos ver como, esto es equivalente a decir joules sobre segundo metro cuadrado, que esto es energía, tiempo, área. Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? También como en el caso de masa, es masa o moles por tiempo, área. Bueno, entonces ahí está la expresión que nos sirve para definir la convección, ya sea natural o forzada. Ahora, entonces, aquí en la cuestión de hacer uso de la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton es la determinación del coeficiente de transferencia de calor, ¿sí? Y un número adimensional que lo contiene es el número de Nusselt. El número de Nusselt es igual a H por la longitud característica entre la conductividad térmica. Y ese también lo podemos ver como 1 entre H, LC, entre la conductividad térmica. ¿Sí? Y eso, ¿cómo lo podemos ver? Lo voy a poner aquí, si me pasó esto. Ah.
Ahí está, miren. ¿Cómo lo pudiéramos ver esto? Oh. Esto es igual a, se utiliza mucho, y ahorita lo vamos a ver, para la parte de la determinación del número de Nusselt. ¿Sí? Bueno, que es, el PRAN se define como la difusividad molecular de la cantidad de movimiento nu entre la difusividad molecular de calor, o mu entre Cp entre K. Entonces, el número de Planck también lo podemos ver como una propiedad. ¿Por qué? Porque está en términos de propiedades, como es la viscosidad, el Cp y la conductividad térmica. ¿Sale? Bueno, entonces, continuando, tenemos un número adimensional que es muy, muy importante, que está el de la mecánica de fluidos o transferencia de momento, flujo de fluidos, ¿sí? Y es el número de Reynolds. Aquí este Cengel pone una cuestión gráfica para observar el régimen o los regímenes que se tienen. Por ejemplo, el régimen flujo laminar, que es este. Por ejemplo, quemando una vela y aquí está el humo. Y este es el flujo turbulento, cuando hay turbulencia, ¿no? Entonces comporta, por otro lado, comportamiento del fluido coloreado inyectado en el flujo de en los fluidos laminar y turbulento en un tubo. Entonces aquí se da una inyección de tinta, va el fluido que está fluyendo en este tubo, la velocidad promedio, aquí tenemos es el flujo laminar. ¿Por qué flujo laminar? Pues porque se mueven como si fueran laminillas, ¿sí? O hojas, o así, yo lo pongo cuando estoy dando flujo de fluidos. Ahora, por otro lado, inyección de tinta, cuando la velocidad es mayor, pues tiene flujo turbulento. ¿Y esto cómo lo vamos a decidir? Pues con base al número de Reynolds, que es fuerzas de inercia, fuerzas inerciales entre fuerzas viscosas. Y la velocidad promedio por la longitud característica entre la viscosidad cinemática, o la densidad por la velocidad por la longitud característica entre mu. Entonces, la longitud característica es igual a D en un tubo cilíndrico. ¿Sale? Entonces, nada más hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? ¿Por qué lo aborda aquí este Cengel? Pues porque para convección forzada va a haber un movimiento, va a haber velocidad. ¿Sí? Entonces, ahí por eso lo aborda este Cengel. Ahora, aquí, también en la sección 6.6-8 del libro de Cengel, soluciones de las ecuaciones de convección para una placa plana. Entonces aquí, pues tanto hay velocidad como hay una temperatura de la superficie en x,0, ya que la temperatura depende de x y de y, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí nada más lo voy a poner t, es igual a t, función de x, y. No va a ser, aquí tenemos el origen, ¿sí? Entonces nada más es más complicado la parte matemática. Entonces la ecuación de continuidad, que también vienen de las ecuaciones del apéndice del libro de Perth, ¿sí? Estas. Entonces ya se tiene la ecuación de cantidad de movimiento, la ecuación de energía, y estas son las condiciones de frontera. No lo voy a hacer ni la voy a resolver ni nada por el estilo. Nada más que esta es una forma para determinar que el coeficiente de transferencia de calor. Entonces, es esta, y ahí va una forma que es para determinar el coeficiente de transferencia de calor, es a partir de la teoría de la capa límite. Se determina, esto sirve para determinar el número de Nusselt. Bueno, aquí es local. Esto es lo que se refiere, es que es local. ¿Por qué? Porque va a depender de X. Entonces, este es X. Y luego a su vez, va a servir para determinar HX. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que sacamos de información? Es que, bueno, una es que si hay convección forzada va a estar involucrado el número de Reynolds y va a estar elevado a un exponente que es un medio. Pero de aquí sale que el número de Planck está elevado a la 1/3, que ese va a estar por lo regular en casi todas las correlaciones
va a estar elevado a la 1/3 el número de Prandtl. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Pues que aquí necesitamos saber el número de Prandtl del sistema que estamos utilizando. El número de Reynolds también, ¿no? Ese también. Entonces, de aquí, de la correlación del lado derecho, Nusselt X es igual a 0.332 por Prandtl a la 1/3 por Reynolds X a la 1/2. Se va a conocer, ya va a ser un valor. El número de Nusselt X va a ser un valor. Entonces ya de aquí, lo que se tiene que hacer, Hx por X entre la conductividad es igual al número de Nusselt X. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Pues ya nada más se despeja. Hx es igual a X por el Nusselt de X. No, perdón, es el revés, ¿no? Va multiplicando. Sí, ahí está. Entonces, este es X por el número de Nusselt. O que la canción que no es la conductividad térmica, así, entre X y ya vamos a determinar el coeficiente de transferencia de calor. Ese es el procedimiento. Entonces, así, en sí no es tan complicado la parte matemática. Aquí, bueno, aquí sí lo pone Cengel, pero yo ahorita no me interesa. No me interesa más la parte de la situación física, entenderla. Ahora, ese es el capítulo 6 del libro de Cengel. Ya no me voy a meter un poquito más en detalle de esto. Lo que sí voy a ver el capítulo 7, que es la convección forzada. Entonces, si hay convección, bueno, aquí convección externa forzada, también hay convección interna forzada. Yo me voy a meter en la parte de convección interna forzada, bueno, o externa. Ahorita lo vamos a ver el capítulo 7, voy a ver un problema, ¿no? Entonces, a ver si me da tiempo, espero y sí. El número de Nusselt, ya sea interna o externa, mientras sea forzada, va a estar involucrado el número de Reynolds. Eso sí, que lo tengan en cuenta. Y como este es local, ¿sí? O sea, de manera similar como este caso, ahorita lo vamos a ver, ¿eh? Va a estar aquí involucrada X. O ya promediado, que es esto, lo vamos a ver más adelante. Es el número de Reynolds, por ejemplo, aquí el número de Reynolds, a diferencia de este caso sería Reynolds X es igual a ρ por la velocidad por X entre entre la viscosidad, ¿no? Así. Ahora, el número de Reynolds para este caso, Reynolds L será ρ por B por la longitud entre μ. Eso ya es un promedio. Bueno, entonces, aquí dice Cengel, a partir de datos experimentales se tiene una correlación. Esta es la otra forma de determinar el número de Nusselt, ¿sí? Bueno, entonces aquí, ¿cómo vamos o en qué? Ya que el número de Reynolds está definido como y el número de Prandtl ya lo habíamos definido anteriormente, se tiene que evaluar a la temperatura de la película. ¿Y esta cómo está definida? Así. Esta es la temperatura de la superficie, la temperatura del medio ambiente entre dos, que es un promedio aritmético, ¿sí? Entre las dos. Entonces ya, por ejemplo, si es un sistema que se está evaporando, no sé, que está calentando o que está disipándose energía en una tubería por convección natural, está disipándose. Entonces tenemos la superficie de la tubería exterior y, no sé, a 150 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Que está pasando por adentro vapor. Pues nada más estamos viendo la parte de afuera. Miren, ¿no? Para no estar así. Así, ¿no? Entonces, aquí está pasando vapor. Pero yo me voy ahorita nada más para que vean si hay una convección por aquí. Convección forzada. Entonces, aquí aquí son las propiedades del aire. Temperatura superficial es igual a 150 grados centígrados y temperatura ambiente es igual a, no sé, 25 grados centígrados. Entonces, la temperatura de la película a la cual se tiene que determinar las propiedades sería 150 más 25 entre 2 y esto es grados Celsius. Ya serían 175
entre 2 serían 87.5. Entonces aquí, temperatura de la película es 87.5 grados Celsius. Esa es la temperatura a la cual se tiene que determinar las condiciones de las propiedades. O sea, por ejemplo, la densidad, la viscosidad, el CP, cuestiones de ese tipo. Entonces, ahí nada más. Eso lo vamos a ver más al rato con un ejemplo. Bueno, entonces, ahí están las características. Entonces, aquí yo puse variación de los coeficientes locales de fricción y de transferencia de calor para el flujo sobre una placa plana. Aquí este es el coeficiente de fricción, que esto al igual y no me voy a meter en detalles. Nada más, a mí lo que me interesa ahorita es la parte de la determinación del número de Nusselt a partir de una relación, una correlación, y de ahí determinamos el coeficiente de transferencia de calor. Entonces aquí lo que hace es tenemos los diferentes regímenes de flujo, laminar, transición y turbulento, ¿no? Que está la turbulencia. ¿Sí? Bueno, entonces en el laminar tenemos esta correlación. Esto es importante ver, visualizar que esta correlación se aplica siempre y cuando, o para una placa o cuestiones de este tipo, tiene una geometría. Las correlaciones se utilizan siempre y cuando, y van a cambiar siempre y cuando la geometría y los regímenes de flujo o el número de Reynolds, con base en el número de Reynolds. Entonces, esta se aplica siempre y cuando el Prandtl es 0.6 y el Reynolds es menor a 5 por 10 a la 5. Entonces, ahora, la relación correspondiente para el flujo turbulento es, para el número de Nusselt, es esta. Entonces, aquí se aplica del número de Prandtl entre 0.6 y 60 y en el número de Reynolds entre 5 por 10 a la 5 a 10 a la 7. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, para les decía, es local. Cuando hacemos ya una integración, hacemos la integración, ya se tiene un promedio. Este es el coeficiente, lo voy a poner aquí, coeficiente de transferencia de calor promedio. ¿Por qué? Porque ya lo estamos promediando. ¿Cómo lo promediamos? Pues con la integral. ¿Sale? Entonces, integramos y ya. Ahora, aquí lo puse aquí. También representación gráfica del coeficiente de transferencia de masa de calor promedio, ya promediado y haciendo la integración de esto acá, ¿sí? Para una placa plana con flujos laminar y turbulento, ¿sí? Entonces, aquí también es lo que les digo. Aquí ya es el número de Nusselt promediado, que es igual a H por L, ya no es en función de X, va a ser, aquí va a cambiar esta X, esta así, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí es un promedio y aquí tenemos la longitud de la placa. Entonces aquí ya cambio los rangos del número de Prandtl y del número de Reynolds son iguales, nada más que aquí les digo, para el caso de abajo, Reynolds es igual a ρ por B por la longitud entre mu, a diferencia de este caso que es Reynolds X igual a ρ por B por X entre la viscosidad. Entonces nada más hay que tener cuidado, ¿no? Y laminar y turbulento. Ahora, por otro lado, o además tenemos el Reynolds como Reynolds crítico 5 por 10 a la 5, y para eso lo tenemos esta expresión o esta correlación para determinar el número de Nusselt. ¿Sale? Les digo, lo importante aquí es determinar el número de Nusselt y ya nada más del lado derecho, ya sustituyendo el número de Reynolds, el número de Prandtl, teniendo valores, nos va a dar un número y ya nada más despejamos el coeficiente de transferencia de calor. No es tan fácil, pero tampoco tan difícil. Hay que estar siempre con la parte física, aunque aquí no es tanto la parte matemática, ¿no? Entonces eso es bueno. Bueno, entonces aquí hay otra correlación, digo, para que la vean, los metales líquidos como el mercurio. Entonces aquí tenemos otra correlación. Aquí estoy poniendo diferentes correlaciones. Eso al igual y no sé si lo veamos más adelante, pero es importante, ¿sí? Que va a depender la correlación para el número de Nusselt y dependiendo del rango de dónde a dónde se aplica el número de Prandtl, aquí el número de Peclet, es el número dimensional de Peclet, que es el número de Reynolds por el número de Prandtl. Aquí y en operaciones, en diferentes materias que ustedes ven en ingeniería,
se utilizan esto de los números adimensionales. ¿Por qué son números adimensionales? Una es porque no tienen dimensiones. Y otra, pues también como el caso del número de Reynolds, pues que tienen un significado físico, ¿sí? Bueno, entonces continúo ahora con la placa. Ahora esa es otra correlación. Placa plana con tramo inicial no calentado. Entonces aquí tenemos esta epsilon, capa límite de la velocidad. Bueno, aquí está fluyendo un fluido a una temperatura del ambiente, por ejemplo, T infinito, una velocidad promedio, esta es la temperatura de superficie, con un tramo inicial no calentado que sería epsilon. Entonces, aquí era lo que les decía. Esta es la correlación para el número de Nusselt, que sería esta. Pero aquí de todos modos sería que esto es igual a H por X entre la conductividad térmica, ¿sí? Y de aquí ya lo hacemos, por ejemplo, del lado derecho, y ya pudiéramos, sustituimos el número de Reynolds, epsilon, y X a una X dada, ¿no? Que quisieran ustedes. Y ya pudiéramos determinar el número de Nusselt, y aquí determinamos el coeficiente de transferencia de calor, tanto para el flujo laminar como para el flujo turbulento. Ahora, flujo uniforme de calor. Entonces aquí tenemos el flujo laminar, Nusselt de X. Y también, ¿no? Aquí va a estar en términos del número de Reynolds. Es muy similar a la ecuación. Nada más si se fijan, aquí cambia el coeficiente. O sea, no son igualitas, son similares. ¿Por qué? Porque este coeficiente de la 1/3 salió o sale de la teoría de la capa límite. ¿Sí? Bueno, entonces, laminar se aplica esta correlación para determinar el número de Nusselt, siempre y cuando el número de Prandtl sea mayor a 0.6 y el número de Reynolds sea menor a 5 por 10 a la 5. O si es turbulento, se utiliza esta que cambia el exponente del número de Reynolds. El número de Prandtl sigue siendo igual. Les digo, casi muchas correlaciones, es diferente. Casi por lo regular, el número de Prandtl para las correlaciones está elevado al 1/3. ¿Por qué? Pues porque sale de la teoría de la capa límite. Bueno, entonces, ahí está también la aplicación del número del Reynolds, que va de 5 por 10 a la 5 hasta 10 por 10 hasta 10 a la 7. Cuando dice, cuando se prescribe, después de lo de esto que hemos visto anteriormente, flujo uniforme de calor, dice, cuando se prescribe el flujo de calor QS, la razón de la transferencia de calor hacia la placa o desde esta y la temperatura superficial a una distancia X se determina a partir de esta expresión. Entonces aquí tenemos la ley de enfriamiento de Newton. Podemos despejar o se puede despejar la temperatura en la superficie en términos del calor, donde es el área de superficie. Bueno, entonces vamos a ver, voy a ver este problema que dice enfriamiento de láminas de plástico. Ahí está. Dice, de la sección de formado, me fui hasta la sección, hasta el ejemplo 7.3 del libro de Stengel, ya que los otros, como que hay algunas cuestiones del coeficiente de fricción, que eso, y el factor de arrastre, sí, el coeficiente de fricción, entonces eso como que no quise meterme ya. Nada más para que vean la parte de la aplicación, por eso me metí lo hice hasta el ejemplo 7.3, 7-3. Dice, de la sección de formado de una planta de plástico sale una lámina continua de plástico que tiene 4 pies de ancho y 0.04 pulgadas de espesor, que este es el espesor, a una velocidad de 30 pies por minuto. Va saliendo, ¿no? Así la lámina de plástico. La temperatura de la lámina es de 200 grados Fahrenheit cuando se expone al aire circundante y una sección de 2 pies de largo de ella se sujeta a flujo de aire a 80 grados Fahrenheit. Está aquí, ¿no? A 80 grados Fahrenheit. Y con una velocidad de 10 pies por segundo, que fluye sobre ambos lados a lo largo de las superficies perpendicularmente a la dirección del movimiento de la propia lámina, como se muestra en esta figura. Determina, inciso A, la razón de transferencia de calor de la lámina de plástico hacia el aire por convección forzada y radiación.
Y inciso B, la temperatura de la lámina al final de la sección de enfriamiento, tome la densidad del calor, el calor específico y la emisividad de la lámina como Rho, Cp y epsilon, que es emisividad, ¿no? Bueno, entonces, esta al igual lo voy a bajar un poco para continuar con la parte física. Dice, la solución, las láminas de plástico se enfrían conforme sale de la sección de formado una planta de plástico. Se debe determinar la razón de la pérdida de calor de la lámina, ya que va a haber una transferencia de calor de la lámina, porque para que haya transferencia de calor debe haber una diferencia de temperatura, de la mayor a la menor temperatura. Y se debe determinar la razón de la pérdida de calor de la lámina por convección y radiación y la temperatura de salida de esa lámina. Dice, estas son las suposiciones, ¿no? Existen condiciones estacionarias de evaporación. El número de Reynolds críticos es 5 por 10 a la 5. El aire es un gas ideal, eso es importante. La presión atmosférica local es de una atmósfera, que luego ves que no nos la dan, pero por lo regular pues, lo tomamos como una atmósfera, si no la dieran como dato. La presión. La superficie circundante está a temperatura del aire ambiental. Y dice, en el enunciado del problema se dan las propiedades de la lámina de plástico. Las propiedades del aire a la temperatura de película TF es igual a TS, que era lo que les decía. Este es importante. Entonces aquí lo voy a volver a reescribir. La temperatura de la película o film es igual a TS más T infinito entre 2, donde TS es igual a 200 grados Fahrenheit y la temperatura del ambiente es 80 grados Fahrenheit. Entonces es 140 grados en Fahrenheit, ¿sí? Y una atmósfera de presión. Entonces de la tabla A15E tenemos que la conductividad, esto es para el aire, aquí debemos estar atentos que es el aire, las propiedades del aire. La conductividad, la viscosidad cinemática, el número de Planck están en el libro de Cengel en la tabla A15E, ¿sí? Que es el sistema inglés. Ahí también hay que tener eso en cuenta. Dice análisis, se espera que la temperatura de la lámina caiga un tanto a medida que pasa a través de la sección de enfriamiento de 2 pies de largo, pero en este punto no se conoce la magnitud de esa caída. Por lo tanto, para empezar, se supone que la lámina es isotérmica a 200 grados Fahrenheit. Si es necesario, se repetirán los cálculos para tomar en cuenta la caída de temperatura de la lámina. Dado que la longitud es de 4 pies, el número de Reynolds al final del flujo de aire sobre la lámina es Reynolds, es la velocidad promedio, que es de 10 pies sobre segundo, por donde está pasando el aire, entre la viscosidad cinemática, que es esta, pies cuadrados. Entonces, es 1.961 por 10 a la 5, el cual es menor que el número de Reynolds crítico. Por lo tanto, se tiene el flujo laminar sobre toda la lámina y el número de nuces se determina a partir de las relaciones de flujo laminar para una placa plana, como ahí tenemos la correlación, les digo, esa es la correlación que tenemos para el número. Ahorita esto, al igualito lo dejamos de lado. Lo que es importante es tener la correlación, o sea, es esto, Nusselt es igual a 0.664 Reynolds a la 1 medio por Brandt a la 1 tercio. Entonces ya nada más lo que hacemos es sustituir el número de Reynolds, que ya se determinó acá, 1.961 por 10 a la 5 a la elevada a la 1 medio, y luego el número de Brandt, ¿sale? Entonces les digo que eso creo que no es tan difícil. Entonces esto, pues va a ser 263.6, y luego ya de aquí, es lo que les decía. Entonces de aquí tenemos que el número de Nusselt es igual a K por L, no, H. H, lo voy a borrar esto, que es nuestra K. Es H por la longitud característica entre la conductividad. Entonces ya de aquí nada más despejamos H, que es igual a K entre L por el número de Nusselt, que es la ecuación que tenemos aquí. ¿Y eso para qué nos va a servir? Pues para determinar el coeficiente de transferencia de calor. ¿De dónde sacan esa conductividad? Pues es
de la conductividad que habíamos sacado de la tabla. Ahí está. Es esta, del aire, entre la longitud, que son los 4 pies, por el número de Nusselt. Y este ya nos da el coeficiente de transferencia de calor en estas unidades. Aquí tenemos que el área superficial pues va a ser 2 pies, que serían estos 2 pies que están aquí, por 4 pies, bueno, más bien estos 2 pies, que vienen acá, por los 4 pies, por ambos lados, porque va a ser tanto la parte de aquí arriba como la parte de abajo, ¿sí? El área superficial. Entonces tenemos de 16 pies cuadrados. Entonces les digo aquí, pues ya no es tan complicado. Nada más, lo complicado puede ser nada más determinar el coeficiente de transferencia de calor dependiendo de la correlación a utilizar. ¿Sí? Entonces aquí el calor convectivo es igual a H, y el coeficiente de transferencia de calor, que esta es la ley de enfriamiento de Newton. Le voy a poner de Newton, le voy a poner nada más así, Newton. El enfriamiento de Newton. Entonces, H, que ya lo determinamos, se determinó 1.07 por el área, por la diferencia de temperaturas. Entonces es 200 menos 80 grados Fahrenheit. Entonces, les digo aquí, esto es importante que sea la mayor menos la menor, para que no nos dé valores negativos ni nada por el estilo. Bueno, entonces, ahora por otra parte, tenemos el calor que va a estar dado por la radiación, es la emisividad, por la constante de Planck, por el área superficial, por la temperatura de su superficie a la cuarta, menos la temperatura de los alrededores a la cuarta, ya los sustituimos los valores y nos da este valor. Por lo tanto, la razón de enfriamiento de la lámina de plástico por convección y radiación combinada es este. El calor total es el calor convectivo y el calor por radiación. Y nos da que es de 4.639 BTUs por hora. ¿Sale? Bueno, entonces ya para terminar, dice el inciso B, para hallar la temperatura de la lámina al final de la sección de enfriamiento, se necesita conocer la masa del plástico que sale laminado por unidad de tiempo, o sea, el gasto de la masa. Entonces aquí pues tenemos la densidad de la lámina, si no mal recuerdo, sí. Por el área es 4 por 0.4 entre 12, que es el espesor, ¿no? Aquí es el factor de conversión, 0.04 entre 12. Por la velocidad, que aquí nada más es un factor de conversión, algo así, 30, no 30 entre segundos, 0.1. No, está, bueno, aquí está este valor de la velocidad, debería ser esto, ¿no? Pero bueno. Entonces, un balance de energía para la sección de enfriada de la lámina de plástico da, ¿qué es esto? El calor va a estar en términos del flujo másico por el Cp, por la diferencia de temperaturas, ¿sí? Esto viene de la primera ley de la termodinámica. Entonces, despejando la temperatura 2 es igual a T1 más, que aquí esto en sí viene un paso, que sería Q aquí, Q entre MCP es igual a T2 menos T1, y ya nada más pasa del otro lado, y ya viene esta ecuación, ¿no? Que está acá. ¿Sí? Dice, puesto que Q es una cantidad negativa, pérdida de calor, porque está perdiendo energía, ¿sí? Para la lámina, y al sustituir se determina que la temperatura de esa lámina al salir de la sección de enfriamiento es. Entonces, por eso aquí tenemos este calor total que está disipando la energía. ¿Por qué? Porque va a haber una pérdida, sí, de 200 grados Fahrenheit a 80 grados Fahrenheit, y con esta corriente de aire. Entonces, pues nada más hay que tenerlo en cuenta. Va a ser negativo, y por lo tanto, la temperatura de la lámina al final de la sección va a ser 193.6 grados centígrados. Dice, la temperatura promedio de la lámina de plástico cae en alrededor de 6.4 grados Fahrenheit al pasar por la sección de enfriamiento. Ahora se pueden repetir los cálculos al tomar la temperatura promedio de la lámina como de 196.8 grados Fahrenheit en lugar de 200 grados Fahrenheit, para lograr una mayor precisión, pero el cambio en los resultados será insignificante debido al pequeño cambio en la temperatura. Ahora, aquí nada más hay que tener en cuenta que si la velocidad
es mayor, por ejemplo, que fuera 80 grados Fahrenheit, 80 pies sobre segundo, ¿qué pasaría con el calor? Pues debe ser el calor va a aumentar. Del calor disipado, ¿eh? O sea, el calor total va a aumentar, ¿sí? Porque va a haber una corriente más grande de aire, una velocidad mayor. Es como en el caso de los ventiladores, ¿no? El ventilador, un ventilador le ponemos más velocidad y vamos a, por ejemplo, en la playa se va a sentir más, que se enfríe uno, ¿no? Sí. Bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar este problema.